recarga, nuestro tiempo de discipulado. Hoy es miércoles 9 de septiembre. Ya casi vamos a mitad de septiembre, increíble. Y lo empezamos hace una semana. Pero bueno, el tiempo va pasando muy rápido. Y quiero adorar al Señor por cada uno de ustedes y felicitarles por esta oportunidad que Dios nos da a todos de estar conectados y felicitarle. Así que para comenzar, alguna petición, alguna necesidad que alguien tenga y que quiera compartir para que juntos oremos, este es el momento. Alguna necesidad o petición que alguien tenga. Seguir orando por mi sobrino. Muy bien. Seguimos orando por el sobrino de Cano. ¿Alguien más? Sí, pastor, por mi hermana Norma Rivera. Ok, oramos por Norma también. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿No tienes a alguien? Muy bien, si no hay nadie más por el momento, vamos entonces a orar por estas dos personas. Cano, si me das el nombre de tu sobrino otra vez, por favor. José Luis lo operaron ya por tercera vez, o pedir que Dios ponga su mano de salud en él. Ok, vamos a orar por José Luis para que Dios continúe poniendo su mano sobre él. Y también agradecer al Señor por las oraciones de ustedes. Para los que no sabían, mi esposa estuvo muy enferma la semana pasada. Se le hizo el examen del COVID 2 veces. Y los doctores pensaban que tenía el virus, pero gracias al Señor, pues el último examen dio negativo, así que gracias a Dios pues estamos contentos porque Dios ha obrado y Dios continúa teniendo misericordia de ella y de todos nosotros. Así que le invito a que cierre sus ojos por unos minutos para orar al Señor y tengamos este tiempo de oración todos juntos. Señor, te damos gracias primeramente por esta oportunidad, gracias por mis hermanos y hermanas que están conectados en esta noche y que han sacado el tiempo para adorarte a pesar de las tantas compromisos que tienen, compromisos de trabajo, de familia, Señor, de estudios. A pesar de todo eso, mis hermanos y hermanas se han conectado, Señor, para recibir tu palabra. Yo te pido en esta noche, por favor, que tú bendigas sus vidas y que todo lo que nosotros hablemos aquí sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y que tú fortalezcas la vida de todos y todas las que están ahora mismo pasando por momentos de crisis y momentos difíciles, Señor. Especialmente oramos por Norma Rivera, por la salud de ella, para que ponga su mano de poder, Señor, sobre ella y que pueda sentir sanidad completa, Dios, y que tú hagas un milagro Señor, en su vida, que la toques y que hagas todo lo que tengas que hacer en ella. También oramos por José Luis, Señor, para que pongas tu mano, lo protejas, Señor, ya es la tercera vez que lo operan, pero te pedimos, por favor, que en medio de este proceso tú te hagas presente y te hagas, Señor, sentir como solamente tú sabes hacerlo. Tú sigues siendo el Dios eterno, el Dios poderoso y el Dios que puede hacer cualquier cosa posible. Señor, en esta noche yo oro por todos los hermanos que están conectados y por aquellos que no se han conectado también. Pedimos que les bendigas. Señor, también oramos por nuestra iglesia para que nos ayudes a seguir adelante a pesar de todos los desafíos, los problemas, Señor, las críticas que a veces vienen, Señor, y todo lo que se levanta en contra de nosotros. Te pedimos, por favor, que nos ayudes a mantenernos firmes, buscándote a ti, Señor, y sobre todas las cosas entendiendo cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito aquí en la tierra de seguir predicando el evangelio tuyo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús y presentamos esta clase que vamos a tener en el día de hoy. Señor, abre nuestro entendimiento y permite que podamos, Señor, ser ministrados con lo que vamos a compartir en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Gloria al Señor por una vez más por sus vidas y por usted estar conectados en esta noche. Es una bendición estar todos y todas juntos en este espacio de adoración, en este espacio de estudio. Así que en esta noche vamos a dar continuidad a nuestros estudios bíblicos durante las últimas semanas. Si
si más usted no recuerda, hace aproximadamente un mes o un poquito más que yo detuve mis enseñanzas para darle oportunidad a otras personas que también, ¿verdad?, enseñaran, y hemos estado recibiendo la enseñanza a través de nuestros hermanos Cecilia y Otoniel. Pero en esta noche, pues, retomé entonces el tiempo para comenzar una nueva unidad de estudio, y vamos a comenzar esta nueva unidad de estudio. Y esto significa que por las próximas 7 semanas vamos a estar estudiando la unidad acerca de la historia del Antiguo Testamento. Y hoy específicamente vamos a hablar acerca del tema Comienza la gran historia. Y vamos a enfocar nuestro estudio bíblico de esta noche en el libro de Génesis, o mejor dicho, algunos capítulos del libro de Génesis que vamos a estar hablando y vamos a estar compartiendo con ustedes. Así que usted está viendo en la pantalla ahora mismo el título de esta clase, Comienza la gran historia, y vamos a estar enfocándonos en el libro de Génesis, capítulos 1, 12 y capítulo 45. Así que le invito a que, si usted tiene la oportunidad de agarrar una libreta o un papel, un lapicero, un bolígrafo, y para tomar notas, y lo pueda tener, ¿verdad? Y pueda instruirse y pueda tener esa información para luego seguir estudiando. Como dije, comenzamos hoy una nueva unidad por las próximas 7 semanas, y vamos a estar hablando acerca de la historia del Antiguo Testamento, y hoy comenzamos con el título o el tema Comienza la gran historia. Le invito a que usted busque en su Biblia el libro de Génesis, capítulo número 1, y lo mantenga abierto. Vamos a ir sobre esa escritura, el capítulo 1 de Génesis, chapter 1, el libro de Génesis, capítulo número 1. Y usted ahora mismo está viendo el primer subtema que vamos a estar tratando es Dios es el creador. Y le invito a que algún voluntario o voluntaria me dé lectura a esos versículos que usted se encuentra en la pantalla, si los quiere leer de la pantalla o si los quiere leer de su Biblia. Algún voluntario o voluntaria, por favor. Yo lo leo. Adelante. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muchas gracias. Mire, el propósito de esta unidad que estamos estudiando hoy, comenzando a estudiar, que tiene que ver acerca de la historia del Antiguo Testamento, es presentar o tener más o menos una visión general, ¿verdad?, o amplia de lo que nos dice la Biblia, pero comenzando con la historia de la creación y explorando, esa es la intención, que exploremos a través de algunos libros, por ejemplo, los libros de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría y los libros proféticos, ir viendo esas grandes historias que tienen que ver con el Antiguo Testamento. Así que vamos a comenzar hoy con la creación, y específicamente nuestro propósito en esta noche es afirmar y recordarnos que Dios sigue siendo el creador y que Dios sigue siendo el soberano de todo y de todos. ¿Qué significa eso? Bueno, que en Dios no hay cambio, ¿verdad? Sino que Dios es el que se mantiene controlando y teniendo el poder sobre todas las cosas. Y nosotros queremos afirmar en esta noche que Dios sigue siendo ese Dios que creó en el principio y ese Dios que su soberanía todavía no ha terminado. Así que yo voy a comenzar este estudio bíblico, o mejor dicho, ya lo hemos comenzado, y vamos a enfocarnos primeramente en este capítulo número 1. Ya nuestra hermana Debbie dio lectura al versículo número 1, y ese versículo número 1 debe convertirse, versículos número 1 y número 2 deben convertirse en nuestra escritura central, para entonces nosotros de ahí comenzar a dialogar. Y yo se lo voy a volver a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Era una afirmación de que Dios es quien crea y no hay nada antes
que Él. En estos días, específicamente, una de mis hijas o mis hijas me estaban preguntando, me estaban argumentando acerca de este tema de quién creó a Dios o cómo comenzó Dios. Y son preguntas difíciles, sin embargo, ¿verdad? A nosotros como iglesia nos queda creer en el elemento de la fe. No hay quien explique quién creó a Dios, porque Dios es un Dios que en su naturaleza es un Dios eterno. Así que decir que quién creó a Dios es, desde la perspectiva de nosotros como creyentes, es un error, porque Dios es un Dios eterno, siempre ha existido, de Él mana la vida, Él es el Señor, Él es soberano, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en ese error de poder preguntarnos y querer saber quién es quien crea a Dios. Pero recordemos que Dios es el Dios eterno, Él es el principio, Él es el final. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, Él es por encima de todo, Él es eterno. Y no hay por qué nosotros preguntarnos quién crea a Dios. El versículo número 2 nos dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, históricamente ahí había un caos, lo que se conoce, ¿verdad? Que no había orden en lo que estaba ocurriendo allí. Ahora, tenemos que comenzar o continuar, debo decir, diciendo que la Biblia es esa gran historia de la creación entre Dios y la humanidad. Y nosotros tenemos esa historia porque Dios es el mismo Dios que crea y el Dios que habla. Hermanos, hermanas, nosotros tenemos que entender y tener muy seguros en nuestro corazón que Dios creó todo por el poder de su palabra hablada. En otras palabras, cuando Dios habló, fue que la creación tomó forma. Sin embargo, Dios continúa hablando, Dios continúa afirmando. En el jardín del Edén, Dios conversó con Adán y con Eva, o sea, habló con ellos. Dios habló con Caín, Dios habló con Abel, Dios le habló a Noé, como prediqué semanas atrás, para advertirle de un juicio que venía, ¿verdad? Sabemos acerca del diluvio. Y también Dios le habló luego a Abraham y lo sacó de Ur, llamándolo de esa tierra para que saliera de ese lugar a escuchar la voz del Señor y a seguir su voluntad. Así que el capítulo número 1, versículo 1 al 3 del libro de Hebreos, hay una escritura que nos recuerda a nosotros muy importantemente lo que nos dice o cómo Dios nos ha hablado. Dice esa palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Así que tenemos una evidencia aquí en el libro de Hebreos que Dios ha estado hablando desde el principio y nunca se ha callado. Siempre ha utilizado una manera o un método para hablarle a su creación. Ahora, tenemos que añadir también, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia es una colección de historias antiguas que han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y eso nos lo recuerda 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ahora, es importante también afirmar que esas historias comenzaron con tradiciones orales. Significó que esas historias se pasaban de generación en generación, o sea, de padres a hijos, y así sucesivamente. Y a medida que los seres humanos desarrollaron la escritura, entonces se pudo escribir la Biblia, se pudo escribir, ¿verdad?, lo que nosotros conocemos como la Biblia en este tiempo. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, pues esto se hizo a través de la historia. En la antigüedad se utilizaban pieles de animales para escribir, también se utilizaban papiros. Los papiros son o se conocían como el papel antiguo de la época de Israel y toda esa área del Medio Oriente. Y los escribas, que eran las personas encargadas de escribir, la palabra escriba viene de la palabra, de la raíz escribir o escritura. Así que los escribas recolectaban las historias en forma de pergaminos y códices
y estos documentos antiguos se escribieron principalmente en hebreo. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todas estas historias que yo acabo de decir que la gente escribía, se escribía en el antiguo idioma que se hablaba en el Antiguo Testamento, conocido como el hebreo, y las historias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento se escribieron entonces en el idioma griego. Así que así es como nosotros nos llega la Escritura, nos llega la Biblia al tiempo de hoy, a través de la historia, a través de historias que repetían, se escribieron y se convirtieron luego, ¿verdad?, en lo que nosotros conocemos como la Biblia. Así que a través de que la iglesia se desarrolló, a través de que la historia se desarrolló, nosotros podemos afirmar y podemos reconocer que el primer elemento que Dios utilizó para comunicarse con su creación fue el elemento de hablar. O sea, Dios habló. En todo momento Dios habló. Dios hablaba con la gente, Dios hablaba con su creación, daba unas instrucciones. Y gracias a esa comunicación que Dios tuvo con su creación, al día de hoy nosotros, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de tener en medio de nosotros, y muchos de ustedes lo están teniendo ahora mismo frente a ustedes, ese privilegio de tener una Biblia, de tener un libro en el cual contenemos y tenemos la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros hacemos un poco de historia, también tenemos que reconocer que la creación revela los atributos de Dios. Cuando hablamos de atributos, nos referimos a las cosas que describen a Dios, ¿verdad? A esas cosas que nosotros podemos, con las cuales nosotros podemos describir a Dios. Y hay tres atributos importantes que nosotros tenemos que reconocer en esta noche. Y el primero es que Dios es un Dios omnipotente. Dios es un Dios omnipotente. Usted ha escuchado quizás esta palabra anteriormente, y la palabra omnipotente significa todopoderoso. En otras palabras, Dios es un Dios todopoderoso. Eso es un atributo, eso es una descripción de lo que Él es, de quién es Él. En segundo lugar, otro atributo que le pertenece a Dios es que Dios es omnisciente. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Bueno, que Dios sabe todas las cosas. Eso es lo que significa la palabra omnisciente. Dios es el Dios que sabe todas las cosas. Y en tercer lugar, otro atributo que describe muy bien a Dios es que Dios es omnipresente. ¿Qué significa esto de omnipresente? Significa que Dios está en todos lados. O sea, Dios está ahora mismo en su casa, pero también Dios está aquí en mi casa. Dios está conmigo. Dios está en todo momento, en todo lugar, porque Él es un Dios omnipresente. Así que Dios está presente y Dios ha estado presente desde el principio hasta el día de hoy. Dios ha estado presente desde el principio hasta el día de hoy. Omnipresente, omnisciente y omnipotente. Así que en esta noche nosotros tenemos que afirmar y tenemos que entender que ese Dios no cambia, que ese Dios es el mismo, que ese Dios se mantiene siendo el mismo desde el principio. En otras palabras, sigue siendo un Dios todopoderoso, sigue siendo un Dios que todo lo sabe y sigue siendo un Dios que está presente en todo momento. Así que esos tres atributos, queridos hermanos y hermanas, es importante que usted se los recuerde y los tenga presentes. ¿Por qué eso nos ayuda a nosotros? Bueno, porque eso nos ayuda a nosotros y nos da a nosotros la información correcta para poder quizás entender un poco lo que Dios hizo en la creación y lo que Dios, ¿verdad?, desarrolló a través de esa acción que Él tomó en el principio. El capítulo número 1 de Génesis, especialmente los versículos 7 en adelante, se los voy a leer, dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así.
Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Esos versículos que acabamos de leer nos narran, ¿verdad?, ese proceso en cómo Dios va creando, cómo Dios va haciendo, ¿verdad?, ese proceso de creación. Los 6 días de la creación demuestran el orden de la creación. El término hebreo que nosotros conocemos como Yom se traduce como día. Nosotros hemos escuchado muchas veces que para Dios un año, o mejor dicho, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y eso lo encontramos en la Escritura, en el libro de las epístolas de Pedro. Sin embargo, algunos insisten, algunos estudiosos dicen que el día que se utiliza en la creación fue un día literal de 24 horas y que la creación duró durante un periodo exacto de 6 días de 24 horas. Hay otros estudiosos que sugieren que el día es un largo periodo de tiempo o una edad. No vamos a entrar ahora en ese debate, pero por lo menos personalmente yo soy de los que creo y tengo la postura de que Dios creó, ¿verdad?, en días de 24 horas. ¿Por qué? Porque la historia de la creación explica y nos deja saber a nosotros la soberanía y la supremacía que Dios tuvo sobre la creación y cómo, ¿verdad?, Dios hizo ese proceso detalladamente por la creación. Ahora, en el primer día, nosotros encontramos de la creación que Dios dijo, sea la luz. De acuerdo al versículo número 3. En ese primer día, Dios dijo, sea la luz. El sol, la luna y las estrellas no se crearon hasta el cuarto día, de acuerdo al versículo 14. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que cuando se habla de luz, se refiere a que la luz representa la gloria de Dios. El salmista dijo en un momento dado, en el Salmo 104, versículo número 2, que la luz es inaccesible. O sea, la luz divina ilumina la oscuridad, es la fuente de salvación, es la fuente de justicia y verdad, y significa la presencia de Dios. Así que nosotros podemos decir o podemos afirmar en esta noche que esta luz que el Señor dice sea la luz, está hablando acerca de su resplandor, de su presencia. O sea, Dios establece en el primer día de la creación que Él es la fuente de poder, que Él es la fuente de luz. En el segundo día, Dios decretó la separación de la tierra y el cielo. ¿Okay? Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8. En el tercer día, Dios decreta la separación de los mares de la tierra y creó pastos, hierbas y árboles frutales, de acuerdo a los versículos 9 al 13. En el cuarto día, Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, es en el cuarto día donde Dios crea, ¿verdad?, las grandes luminarias que nosotros vemos en el cielo. En el quinto día, Dios decreta o Dios ordena que los mares se llenen de grandes criaturas marinas y que los cielos se llenen de todo tipo de aves, ¿verdad? De acuerdo a los versículos 20 y 23. Y en el sexto día, interesantemente, Dios creó a los animales de la tierra, de acuerdo al versículo 24 y 25. Así que
nosotros vemos que esta narración que estamos teniendo a través de estos versículos bíblicos que encontramos en el capítulo número 1, nos afirman esa soberanía y ese poder que Dios desató sobre la creación. Ahora, no es hasta el versículo 26 del capítulo número 1, especialmente los versículos 26 al 31, que nosotros encontramos esa orden que Dios da acerca de crear el ser humano. Alguien que lea los versículos 26 al 31 del capítulo número 1 de Génesis. Alguien rapidito, por favor. Puede ser en inglés o en español. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, y que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y soyuzcadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Hasta el 31 me dijo, ¿verdad? Sí. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastre sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Así que, gracias, Lionel. Ahí nosotros nos estamos dando cuenta y tenemos como le diría yo, la clave y la evidencia que luego de que Dios crea todos los elementos de la tierra, Él deja para lo último, ¿verdad? Tomar el tiempo para crear al ser humano. Yo creo que para nosotros esto es importante porque a diferencia de la demás creación, hay algo que nos diferencia a nosotros de las demás criaturas creadas, y es el elemento de que Dios sopla aliento de vida. A diferencia de los otros elementos de la creación que Dios va creando, nosotros no vemos ese elemento, no vemos esa experiencia hasta en el versículo 26 en adelante, donde vemos que Dios sopla aliento de vida sobre el ser humano. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferentes del resto de la creación. La imagen de Dios en la humanidad, nosotros la podemos ver cuando se expresan las palabras que Dios dice, entonces, ¿verdad? Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló ese verbo que nosotros conocemos de soplar, que está ahí inmerso en ese versículo número 26. Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Nos recuerda que ese aliento de vida es un elemento donde nosotros vemos que Dios comparte su vida, o sea, da de su imagen a nosotros. Y ahí donde nosotros cargamos la imagen de Dios. O sea, en otras palabras, lo que nosotros cargamos de Dios es ese poder, es esa vida. Sin ese aliento, a diferencia del resto de la creación, nosotros no pudiéramos tener la sabiduría que tenemos, no pudiéramos tener el sentido común que tenemos, no pudiéramos ser o tener la inteligencia que tenemos, porque esos son atributos que el Dios compartió con nosotros. No se me confunda, no estoy diciendo aquí que somos dioses pequeños o que somos igual a Dios, no estoy diciendo eso. Recuerden que nosotros somos creados o fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y esa imagen y semejanza de Dios, Dios la compartió con nosotros a través de ese soplo de vida que Él, ¿verdad? Puso en nuestra vida. Así que hay un texto bíblico que nos dice en
el Salmo número 8, versículo 5, que dice, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Refiriéndose aquí, hermanos y hermanas, a los humanos, a nosotros, a usted y a mí. O sea, en otras palabras, los humanos son la forma más elevada de vida creada que Dios hizo, incluso más elevada que los ángeles, ¿ok? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Nosotros como creación tenemos un elemento de superioridad sobre los ángeles, porque los ángeles no cargan esa imagen de Dios. Nosotros sí cargamos esa imagen de Dios. Yo creo que eso usted tiene que tenerlo claro. Y eso debe ayudarnos a nosotros a amarnos más, a cuidar nuestro cuerpo más, a cuidar nuestra vida más. Si usted en algún momento ha pensado que su vida no tiene sentido, que usted no tiene valor, que no hay nada que sea más importante, que usted no sirve, mire, esos son pensamientos que usted tiene que reprender en el nombre de Jesús y tiene que echar a un lado, porque recuerde, nosotros cargamos la imagen de Dios. Usted carga la imagen de Dios. Usted es imagen de Dios. O sea, usted es importante. Usted vale mucho. Usted es de Dios. Usted tiene la marca de ser creación de Dios. Y eso debe darnos a nosotros esperanza y debe darnos a nosotros, ¿verdad?, la seguridad de que el Señor es Señor nuestro, Señor de todos nosotros. Así que nosotros encontramos en estos versículos 26 en adelante, ¿verdad?, que el Señor crea, Dios sopla aliento de vida, Dios nos da de su vida, de su gloria a nosotros y perpetúa, lo mejor dicho, o da la autoridad al ser humano para multiplicarse sobre la faz de la tierra. Hace un rato, Lionel leyó en el versículo 30 y 31 que Dios le da la orden al ser humano a que se fructifiquen, o sea, que se multipliquen. Es interesante porque el matrimonio tiene que ver mucho con la obra de creación de Dios. La mujer se origina en el hombre y por lo tanto comparte su sustancia y esencia. O sea, la mujer fue creada como una ayuda idónea para el hombre. Óigame, y no pelee conmigo, eso es lo que dice el texto bíblico y eso es lo que dice la escritura. Así fue que Dios lo diseñó. Dios crea a la mujer por el hombre. Dios no crea a la mujer primero y luego crea al hombre. No, Dios crea al hombre como sacerdote, Dios crea al hombre como el líder y la mujer sale del hombre como su ayuda idónea. Nosotros pudiéramos entrar en un debate sobre el tema de la mujer, que no vamos a entrar ahora, pero lo que nos dice la Escritura es esto, la Escritura es clara. O sea, la mujer es creada, de acuerdo al versículo 18, como ayuda idónea, y el texto bíblico nos dice, nos sugiere que el matrimonio humano perfecto es una sociedad igualitaria. En otras palabras, que no hay diferencia entre uno y el otro, que es una relación en la cual cada uno complementa las necesidades del otro, ¿ok? La esposa complementa las necesidades del esposo y el esposo complementa las necesidades de la mujer. O sea, hay una sociedad común entre hombre y mujer. Y si usted quiere más evidencia de eso, le invito a que se lea el libro de Primera de Corintios, capítulo número 11, específicamente los versículos 11 al 12, si los quiere anotar para luego leerlos en su casa. Usted va a entender ahí un poco más lo que es la dinámica del matrimonio y cómo el matrimonio debe funcionar, cómo el matrimonio debe trabajar. Pero lamentablemente, ¿verdad? El pecado entró a la humanidad y la humanidad, ¿verdad? Quedó totalmente separada de lo que Dios tenía preparado para ellos. Ahora, ¿alguna pregunta hasta aquí o comentario antes de continuar el segundo tema? Una pregunta o comentario. Si no hay pregunta, pues continuamos entonces para aprovechar el tiempo. Si usted tiene alguna pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento y con gusto atendemos su pregunta.
Muy bien. Sí, pastor. Adelante. ¿Me oye? Te escucho, hermana. Sí, yo tengo aquí una pregunta. Dicen que al principio comenzó todo, el cielo y la tierra, el mundo y todas esas cosas. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿desde cuándo comenzó? Dicen que comenzó un domingo y otro comenzó un día de reposo en realidad. Ada, la pregunta no te la pude entender toda porque tu voz se cortó en varias ocasiones. Si puedes resumirla y repetirla rapidito. Cierto, ¿cuál es el día que el Señor tuvo un descanso? En el séptimo día, el Sí, día porque número dice la 7. Biblia que el principio creó los cielos y tierra. Correcto. Comenzó desde según dicen aquí que es el domingo, pero entonces estoy confundida. No, pues no te confundas. Escucha muy bien. Dios hizo su creación en 6 días. Específicamente la Biblia no nos dice si fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado. ¿Ok? Eso sáqueselo de la mente porque eso no lo dice la Escritura. Y eso realmente no es relevante. Lo que sí es relevante es que Dios hace la creación en 6 días y que al séptimo día descansa. ¿Ok? Nosotros conocemos y a través de la historia se puso el día de descanso o ese séptimo día, ¿verdad? Como el sábado, ¿verdad? Y eso lo vemos en la Escritura, lo vemos en el desarrollo del Antiguo Testamento, que el sábado se utilizaba como el día de reposo. Pero exactamente en términos de la creación no sabemos cuándo fue, si realmente comenzó a crear lunes, martes, porque eso no existía. Lo que sí existía o que lo que sí ocurrió fue que Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó. ¿Ok? Tengamos eso claro, hermanos. Dios creó en 6 días y al séptimo día descansó. Espero que haya contestado su pregunta. El segundo tema que quiero tocar en esta noche es que la gente, hay grandes patriarcas, o sea, existieron grandes personas importantes en medio de esa historia, de ese comienzo. Y nos referimos a Génesis capítulo 12, especialmente los versículos 1 al 3. Alguien que lo lea rapidito, esos textos que están en la pantalla. Génesis 12, versículos 1 al 3. Ok. Pero Jehová, leo. Y adelante. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Excelente. Aquí vemos ya que luego de que la caída de Adán, la caída de Eva, la desgracia de Noé, la humanidad está destituida totalmente de la gloria de Dios. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 23. Luego de estos elementos, o luego de estos sucesos, ¿verdad? La humanidad ya está destituida de la gloria de Dios. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significó esto? Bueno, significó que la humanidad fue sacada de ese plan que Dios tenía con ella. Recordemos que la creación, la humanidad específicamente, Dios la crea para que esté en continua adoración con el Señor, una adoración eterna, una adoración y una relación de tú a tú eterna. Pero como dijimos hace un rato, el pecado entra, Adán y Eva caen de la gracia de Dios. Y sabemos toda la historia, entra la desgracia de Noé, la humanidad está destituida totalmente, o sea, Dios, no hay ninguna comunicación entre Dios y el ser humano porque Dios lo sacó del plan. Dios dijo, espérate, esta humanidad fue perversa, esta humanidad fue desobediente, envió juicio, ¿verdad? Juicio del diluvio, se destruyó muchas vidas. Dios dice que no vuelve a destruir más el mundo con agua y hace esa promesa. De ahí tenemos el arco iris, que todavía lo tenemos como una
evidencia de ese pacto que Dios hizo con la creación. Sin embargo, la humanidad quedó destituida de la gloria de Dios. Así que la historia de Dios continúa y Dios comienza a tratar de salvar a su creación. Y aquí nosotros encontramos que en el fracaso humano o en ese fracaso humano no es el fin de los propósitos de Dios. Y voy a repetir esto. Los fracasos nuestros, queridos hermanos y hermanas, no significan el fin del propósito de Dios sobre nosotros, ¿ok? Los fracasos que usted ha tenido en la vida, los fracasos que yo he tenido en la vida, no significaron o no significan que ya Dios desistió o paró su propósito en usted. Usted siga adelante, usted siga luchando, usted siga buscando al Señor, porque a la medida que usted busque al Señor y que usted le sea fiel al Señor, el propósito de Él va a venir a cumplimiento. Y eso es importante que lo tengamos claro, ¿ok? Aquí nosotros entonces, ahora en el capítulo número 12, entra en escena este personaje llamado Abraham. Dios llamó a Abraham y a Sara para continuar esa obra redentora que él tenía. Con Abraham y con Sara, Dios entonces crea una humanidad nueva mediante la bendición. Y la palabra bendición, nosotros la encontramos un montón de veces en la Escritura. Sin embargo, la palabra bendición significa o tiene que ver cómo Dios sobre Abraham muestra ese acto de nueva creación que se extiende a todas las familias de la tierra. O sea, por eso es que nosotros encontramos en esa promesa que Dios le da a Abraham y le dice que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, Dios nunca tuvo la intención de que las bendiciones que él tenía se limitaran a los descendientes naturales de Abraham. No. Cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud egipcia, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 38, una grande multitud de toda clase de gentes acompañó a Israel fuera de Egipto. O sea, tenemos la evidencia entonces que a través de la bendición que Dios le promete a Abraham, todas las familias de la tierra, todas las personas, ¿verdad? Iban a ser bendecidas a través de esa promesa. Así que Dios extiende libremente la misericordia y la salvación a todas las naciones del mundo con el objetivo final de que el reino de Dios sea extendido por toda la tierra. Eso tenemos que tenerlo muy claro y entenderlo. En otras palabras, Dios no es un Dios de algunos, ¿ok? Dios es el Dios de toda la creación, ¿ok? Si usted tenía duda de eso, aquí le estamos respondiendo esa pregunta. Dios es el Dios de toda la creación. Que nosotros tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, claro. Y entonces eso nos da el derecho de convertirnos en hijos de Dios. Amén. Claro que sí, pero por encima de eso, Dios es el Dios de toda la creación, porque Él es el autor de la creación, Él es quien hace la creación, Él es quien tiene control del mundo y de todo lo que en Él existe. Así que nosotros vemos que la bendición de Abraham se cumple en la simiente singular de Abraham. ¿Y cuál es esa simiente singular de Abraham? Jesucristo, ¿verdad? Nosotros conocemos que luego de que ocurre esta historia y luego de que esta promesa se cumple en la palabra de Dios sobre Abraham, encontramos que al final, ¿verdad? Esa simiente se cumple en la figura o en la persona de Cristo. Ahora, Gálatas capítulo 3, versículo 16, anótelo por ahí para que luego lo lea o lo pueda estudiar. Nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Mire qué lindo esto, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahí tenemos la evidencia. ¿Okay? La bendición se cumple en la persona de Cristo. Por eso es que es importante que nosotros, el ser humano, reconozca a Cristo como Salvador. No hay otra manera de salvarnos, no hay otra ruta, no hay otra alternativa de salvación que no sea la persona de Cristo. ¿Ok?
Yo lo lamento por mis amigos católicos, pero no es a través de María. Yo lo lamento por las personas que creen en el Islam. No es Alá ni su profeta Mahoma. Yo lo lamento por las personas budistas, pero tampoco es Buda. Yo lo lamento por las personas que creen en las religiones de la nueva era y todas las religiones que se encuentran allá en Asia, pero no se trata de eso. La única persona, la única vía, la única alternativa que nosotros tenemos o que el ser humano tiene para reconciliarse con Dios Padre es ¿quién? Es Cristo, es Jesús. Es Jesús, no hay otra. Y esto va a los jóvenes que están conectados. Esto va a ustedes, adolescentes que están conectados, que escuchan muchas veces en la escuela muchas enseñanzas y ahora está de moda, donde todo donde todo es relativo, donde todo se acepta, donde todo es bueno. No, abra bien sus oídos, abra bien su corazón. Lo que te define a ti como joven y como adolescente es tu relación con Dios, es la palabra de Dios, es la relación que tú tengas con Dios. Así que yo te invito a los jóvenes que están conectados con nosotros y aún nosotros los adultos también, que reafirmemos nuestra relación con Jesús, porque Jesús es el único camino al Padre. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Y esto es tan sencillo como eso. Eso es algo sencillo y es algo básico. Es Cristo, es Jesús, la única persona que nos lleva a el Padre. ¿Ok? Y en tercer lugar, eso nos lleva a pensar y a reflexionar acerca de la gente, o mejor dicho, que la gente de Dios es conservada o se conserva. Acompáñenme en el capítulo 45 del libro de Génesis, capítulo 45 del libro de Génesis, los versículos 4 al 7. Algún voluntario o voluntaria que quiera leerlo. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Aquí nosotros tenemos la experiencia, ¿verdad? Luego de ver lo que Dios ha hecho en la creación, cómo también Dios conserva, cómo Dios protege, cómo Dios tiene cuidado de su creación, de nosotros. Y este es el último punto de esta noche en este estudio. Y yo quiero reforzar este último subtítulo y recordarte que tú eres gente de Dios. Perdón, en otras palabras, tú eres valioso o valiosa. Tú eres propiedad de Dios. Y por tú y yo ser propiedad de Dios, Dios nos conserva. ¿Ok? Dios tiene cuidado de nosotros. Aún nosotros muramos o partamos de este mundo, eso no significa que Dios no tiene control de nosotros. Recordemos que la muerte de los santos es una adoración para Dios. La muerte de los santos es ganancia para nosotros. Y es el resultado de nuestra relación con Dios y del cumplimiento de Dios sobre el ser humano. Y yo hago eco de estas palabras porque a veces nosotros como creyentes se nos olvida eso. Dios nos conserva, Dios nos protege, Dios nos cuida, ¿ok? Y de acuerdo a lo que yo acabo de decir, yo soy de los que creo y afirmo que ningún creyente, ningún cristiano es muerto por ninguna enfermedad. No. Si nosotros creemos lo que yo he afirmado anteriormente,
Cuando llega la muerte a nosotros los creyentes, llega porque se cumplió el tiempo de Dios sobre nosotros. En otras palabras, Dios nos tomó. Hay una palabra que dice, Jehová dio y Jehová quitó. O sea, el nombre de Jehová bendito. O sea, Dios es el único que tiene la autoridad para dar y quitar la vida. No es ningún virus, no es ninguna enfermedad, no es ningún cáncer, no es nada. Recordemos que todo está para aquellos que aman al Señor. Todas las cosas ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y nosotros, como hemos sido llamados por Dios y somos gente de Él, Lío, Lisa, Ada, Debbie, Otoniel, Miri, todos los que están conectados, Cano, óigame, nosotros somos del Señor. Y Dios nos conserva. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Así que hago esta introducción en este último punto porque yo creo que es importante hacerlo y que miremos un poco la historia de José. José era el hijo de Jacob y Raquel, de acuerdo al capítulo 30, versículos 22 y 24 de Génesis. Y era especialmente amado por su padre, como dice la historia, quien le regaló una túnica de diversos colores. La túnica era un manto de autoridad que significaba la autoridad de José sobre sus hermanos. Así que José también soñó que Dios le había dado autoridad sobre sus hermanos, de acuerdo a los versículos 5 al 11. Esto provocó a sus hermanos que tuvieran celos de él, que tuvieran coraje, que conspiraran contra él, que lo vendieran como esclavo, de acuerdo al versículo 28. Y nos dice la Escritura que después de muchos años de sufrimiento como esclavo, José encontró el favor del faraón de Egipto por el don que él tenía de interpretar los sueños. Miren qué interesante historia. Yo sé que ya usted la ha leído, la ha escuchado, pero es importante que la volvamos a revivir en nuestra mente. El faraón nombró a José como primer ministro de Egipto. O sea, en otras palabras, le dio la autoridad a este hombre, a este joven adulto, de convertirlo como primer ministro de Egipto, una persona que tenía autoridad sobre Egipto. Mientras tanto, nos dice la historia que una gran hambruna azotó la tierra y amenazaba la supervivencia de los hijos de Israel. Entonces los hijos de Israel, o sea, los hermanos de José, viajaron a Egipto para comprar grano y mientras negociaban con José, no lo reconocieron como su hermano. ¿Por qué? Porque probablemente ellos asumieron que su hermano llevaba mucho tiempo muerto. Recordemos que cuando ellos venden a José, ellos pensaron que José se había muerto. Ellos pensaron que José se había desaparecido. Recuerde que ellos llevan el manto lleno de sangre a Israel. Israel toma duelo, llora, se siente ¿verdad? Y hasta siente gran dolor porque había perdido a su hijo amado. Sin embargo, el hombre con quien intercambiaron parecía un egipcio y hablaba el idioma egipcio. O sea, José se había convertido, había asimilado la cultura egipcia. Recordemos que José había sido nombrado como ministro de Egipcio. Así que José lo reconoció, a diferencia de ellos, reconoció a sus hermanos de inmediato. Esto es poderoso. Y en lugar de venganza, quería la reconciliación, quería arreglar las cosas, quería llamar a sus hermanos a acercarse, y cuando lo reconocieron, temieron por sus vidas, o sea, se asustaron, pero él saludó su miedo con besos. Eso lo encontramos en el versículo 15 del capítulo 45 del libro de Génesis. O sea, y eso es lo que hace un creyente, eso es lo que hace un siervo o una sierva del Señor. Escúcheme bien, usted y yo que somos siervos del Señor, no estamos para estar desquitándonos de la gente que nos hace mal. Nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros estamos llamados a mostrar en todo tiempo misericordia. Yo sé que usted está pensando, pastor, eso es difícil. Lo es. Pero recordemos que nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Jesús en un momento dado dijo que pusiéramos no solamente nuestra mejilla, que pusiéramos la otra. En otras palabras, que siempre demos la milla extra. ¿Ok? Usted y yo, recordemos, somos llamados de parte de Dios como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios. O sea, somos gente
diferente en este mundo. Y se espera de nosotros, escúcheme bien, se espera de nosotros que nosotros hagamos la diferencia. Hagamos la diferencia en todo. Así que si te están poniendo el pie para que te caigas, ok, quizás te vas a caer, pero levántate. Si te están haciendo la vida imposible, ok, soporta la prueba, soporta la tentación, soporta el vituperio, soporta lo que está tratando de quitarte la paz y recuerda que Dios está por encima de eso. José no reaccionó con venganza, al contrario, José reaccionó con un beso. José reaccionó con amor, José reaccionó con cariño, porque aquella persona que en su corazón está Cristo, está Jesús, reacciona con misericordia, reacciona con amor, no reacciona con odio. Así que, con el permiso de Faraón, José hizo planes para que su padre, sus hermanos y su familia vivieran en las mejores tierras de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando parecía que la crisis iba a matar de hambre al pueblo de Israel y terminaría con la promesa de Dios, la bendición de Dios prevaleció. ¿Por qué? Porque al final del día, queridos hermanos y hermanas, la bendición de Dios va a prevalecer sobre todo. Óigame, hace semanas atrás estuvimos hablando y estudiando el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan? Algunos capítulos. ¿Quién prevalece al fin y al cabo? Dios. Dios es quien prevalece siempre. No es el odio, no es la tristeza, no es la crisis, no es la envidia, no es el chisme, no es el bochinche que la gente pueda llevar y traer, no son los comentarios, no. Es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que tener cuidado de que no nos pase lo mismo que le pasó a Pablo cuando perseguía a la iglesia. Tengamos cuidado de no estar dando cosas contra el aguijón. En otras palabras, tengamos cuidado de no estar luchando contra la voluntad del Señor. Dios está en control. Dios va a hacer su voluntad por encima de todos nosotros. Así que tengamos siempre muy claro que el bien siempre vencerá sobre el mal. Dios vencerá por encima del mal. En el Nuevo Testamento, otro José, el esposo de María, sería reconocido como un soñador. Cuando intentó divorciarse de la Virgen María debido a su embarazo, un ángel se le acercó en un sueño, de acuerdo a Mateo capítulo 1, versículo 20, cuando trató Herodes de matar y de destruir al santo niño Jesús, Dios advirtió a José en un sueño, antes de que Dios sentara las bases del mundo, predestinó que el Hijo unigénito sería el garante de la bendición, la nueva creación y la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que yo acabo de aquí de incluir también a José, el esposo de María, una vez más, que Dios tiene control del futuro, que Dios va a conservar a su creación, que aunque su creación le falló en el principio y se alejó del plan original que Dios tenía programado y preparado, Dios buscó la manera de acercar su creación hacia Él. Así que si en esta noche, para ir concluyendo ya, sabemos que vivimos en un mundo donde la gente cree en muchos dioses, donde la gente proclama que hay un Dios que vivo, que creó y que sostiene el mundo, y nosotros creemos eso, la iglesia cree y sostiene eso, en un mundo en que muchas veces hay gente tonta que se niega a crear y a reconocer a que Dios existe, ¿verdad? La historia de la creación afirma, lo que hemos estudiado afirma en esta noche, que la verdad científica sobre la creación puede revelar al Señor Dios, que la historia de la creación glorifica a Dios, que la historia de la creación glorifica a Dios como creador de todo para ser adorado por todos, según el Salmo 148, que un mundo sin Dios es un mundo que ha sucumbido a la desesperación de un destino sin sentido. O sea, que aún así los hombres y mujeres, tú y yo, que somos personas de fe, escuchamos el llamado de Dios, que la gran historia que nosotros hemos aprendido y que estamos experimentando a través de todos nuestros días y de nuestra vida, nos recuerda que ya Dios nos ha predestinado para cosas
grandes, que ya Dios nos ha separado para la bendición, que Dios nos ha separado para su gloria, que Dios nos ha separado para su vida eterna. Sin embargo, esa bendición se va a cumplir solamente sobre aquellos y aquellas que escuchen el llamado a heredar el reino de los cielos. En otras palabras, todo aquel que escuche la palabra del Señor, que la reciba en su corazón, que la acepte como regla de fe y regla de vida, va a ser partícipe de ese futuro y de esa promesa que ya Dios preparó desde la creación, desde el principio de la creación, y que está esperando en algún momento que se cumpla cuando Él se manifieste como el Salvador del mundo y se aparezca y rapte a la iglesia y luego venga a establecer su reino por 1000 años y luego vayamos todos a la eternidad y estemos con el Señor. Gloria a Dios por esta palabra y por este tiempo de enseñanza y discipulado. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, es el momento para hacerlo. No todos a la vez, por favor, que me asustan. Aleluya. Una vez más, iglesia, recordemos, no hay razón para estar con miedo, no hay razón para estar tristes, no hay razón para tirar la toalla, no hay razón para buscarle 5 o 6 patas al gato. Es momento para afirmar nuestra relación con Dios. Es momento para seguir adelante luchando. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que no estamos de acuerdo, pero Dios está por encima de todo. Dios sigue siendo real y Dios sigue estando en control. Así que en esta noche yo creo que la palabra ha sido clara, ha sido precisa y este estudio nos ha ayudado a nosotros a entender, ¿verdad?, esa gran historia y cómo comenzó la gran historia que gracias a la misericordia del Señor estamos viviendo en el día de hoy. En esta noche te invito a que puedas afirmar tu relación con el Señor. Te invito a que tomes un momento y puedas reconocer que el Señor sigue siendo tu Dios, tu Salvador. Te invito a que en estos últimos minutos que tenemos de reunión podamos orar juntos. Yo quiero cerrar este tiempo con una oración final, pidiendo al Señor por tu vida, para que el Señor te fortalezca y para que el Señor te dé la salida a los problemas que tienes y puedas seguir adelante. Una vez más, no es tiempo de tirar la toalla, es tiempo de afirmarnos, de seguir luchando, de seguir buscando al Señor, de no poner excusas para adorar al Señor, de no poner excusas para congregarnos, de echar a un lado todas esos pensamientos que vienen, esas excusas de que no me gusta aquello, de que no me gusta lo otro, y verdaderamente demostrar en quién hemos creído. Yo creo que Dios está buscando. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatarán. Y cuando habla de eso, se refiere a gente que lucha, gente que pelea, gente que sigue adelante por luchar y continuar y conseguir lo que Dios le ha prometido. Vamos a orar en esta noche para despedirnos. El domingo estamos en el templo a las 10 de la mañana. Le invito a que nos acompañe. Si Dios permite, vamos a estar ahí presentes. Vamos a estar conjuntamente con todo aquel que pueda llegar al templo. Y vamos a tener un tiempo de adoración poderoso. Vamos a predicar la palabra del Señor, que es la única que nos lleva a puerto seguro. Y estamos seguros que el Señor nos va a bendecir con su presencia. Así que le invito a que usted se congregue el domingo. Para aquellos que no lo saben, cada domingo, y ya llevamos 2 domingos, que bueno, realmente desde que comenzamos o desde que reabrimos el templo, hemos estado desinfectando nuestro templo. Y yo quiero agradecer públicamente aquí a mi hermana Lisa, que juntamente con otras personas ha estado a cargo de esta hazaña. Todos los domingos se ha desinfectado, se limpian las sillas, se pasa paño en las puertas, se limpian los baños. Se echa desinfectante
pero desde hace ya 2 semanas la iglesia compró una máquina para sanitizing el edificio y ya por 2 semanas, luego que se acaba el culto, estamos desinfectando el edificio, lo que se llama fogging, estamos tirando un químico que en el edificio, en el santuario, que eso ayuda también a tener el edificio en buenas condiciones, ¿verdad? Y nos ayuda a tener el edificio limpio y matar todo virus que exista. Así que quería compartir eso con ustedes, por si acaso usted no se siente seguro, déjeme decirle que el templo es un lugar más seguro que ir a Walmart, que ir a Target y que ir a otra tienda por departamento. Así que se lo garantizo, es un lugar seguro para usted congregarse, es un lugar que está limpio, hemos tomado las medidas, que estamos como máximo 1 hora y media, 2 horas como máximo, aquellos que nos quedamos un poco más. Así que no tenga miedo de ir al templo. El templo está desinfectado y está limpio una vez más, y es más limpio que ir a cualquier otra tienda por departamento. Así que el domingo estamos de vuelta en el templo. Llegue con su máscara, sigamos practicando el distanciamiento. Hay algunas personas que se han comunicado conmigo preguntándome cuándo vamos a retomar o vamos a reabrir o tener los miércoles, volvernos a reunir en el templo. Estamos orando, pidiéndole sabiduría al Señor, así que muy pronto pues también daremos noticias acerca de eso. Mientras tanto, seguimos reuniéndonos los miércoles por Zoom y los domingos en el templo. Así que si no hay alguna pregunta, algún comentario, vamos entonces a despedirnos en esta noche. Yo le voy a pedir a mi flamante y bella esposa que nos despida en oración y que el domingo nos veamos. Eso, Por pastor. favor. Adelante, Ada. Sí, esto quiere decir que Dios siempre va a ser nuestro instrumento, que Jesucristo es el instrumento. ¿Me entiende? ¿Me oye bien? No te entiendo bien, Ada. Tu voz se está cortando. Si repite la pregunta. Ay, puede ser que si no hablo, porque no sé qué está pasando aquí en el cielo. Sí, yo lo que quiero decir es que sí, que Jesucristo fue el instrumento para reanudar la amistad. Amén. Claro lo que sí. había perdido entre Dios y el hombre. Correcto, claro que sí. Jesucristo, Dios Okay. mismo se hizo hombre. Gracias. Eso es así. Dios se hizo hombre a través de Jesús y fue el instrumento que Dios utilizó para, una vez más, tener nosotros amistad y la relación que habíamos perdido con el Dios creador. Así que tu comentario es muy, muy, muy oportuno y muy correcto. Una vez más, abrazo a cada uno de ustedes, aquellos que tienen las cámaras apagadas, qué bueno verle aunque sea su nombre, aquellos que tienen la cámara encendida, qué bueno ver sus caras, se ven muy bonitos. Y el domingo nos vemos a las 10 de la mañana en nuestro servicio de adoración al Señor. Oramos para ser despedidos, así que pastora, por favor, ore. Señor, una vez más nos dirigimos ante tu presencia, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia y por este tiempo maravilloso que pudimos tener sentados, recibiendo la instrucción que tú tienes para nuestras vidas. Te pido, Señor, de una manera especial que esa palabra continúe trabajando en nuestros corazones y continúe llevándonos, Padre Celestial, a ese propósito que tú has deparado para cada uno de nosotros. Señor, en esta hora de una manera especial, yo te pido por cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que la gracia y la presencia de tu Espíritu Santo esté en este momento, en donde sea que se encuentre. Espíritu Santo de Dios, inunda cada habitación, cada sala, cada dormitorio, Señor, donde nos encontramos en este momento, y que podamos sentir, Padre Celestial, cómo tú ministras a nuestros corazones y ministras a nuestras vidas. Gracias por tiempos como estos. Gracias, Señor, porque aún en medio de tiempos difíciles en los que nos encontramos atravesando en estos momentos, hemos podido permanecer firmes, Señor Jesús, sirviéndote y siguiendo el propósito tuyo para nuestras vidas. Bendice a cada hermano en esta hora, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, que si hay alguna enfermedad, tú la sanes, Señor. Tu palabra establece que por tus llagas fuimos nosotros curados. Y en esta hora declaramos que un toque poderoso
de tu presencia, Señor, se deposita sobre cada vida en esta hora y se lleva fuera toda enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que tú restaures cada corazón. Te pido, Señor, que tú llegues a cada persona necesitada, que se siente sola, que se siente deprimida, triste. Señor, en esta hora, Padre Celestial, yo te pido que tú llegues a su corazón y que tu amor les baste, Señor, para que ellos puedan seguir adelante, firmes siempre en ti, Señor del cielo. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te doy muchas gracias. Gracias por lo que estás haciendo, por aún esas cosas que nuestros ojos no ven, que no podemos percibir. Señor, te damos gracias porque entendemos que aún en el silencio tú trabajas a nuestro favor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos permitas descansar y que nos permitas tener dulces sueños y que aún en medio de nuestros sueños tú ministres nuestra vida, Señor Jesús, y que si es tu voluntad, Padre Celestial, en esta noche venir, que tú permitas que cada uno de nosotros estemos listos y preparados para encontrarnos contigo, Señor del cielo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Padre Celestial. Y amén. Gracias, Dios. La bendición pastoral, pastora. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Señor, hermanos y hermanas. Dios les bendiga mucho. Un abrazo a todos. Amén, amén.